bueno, primero vamos a arrancar por lo básico, partiendo de quiénes somos nosotros. Bueno, eso olvídate. Eso a nivel presentación. Si querés, No, eso. no sé si por el lado de la presentación, sino para poder hablar y discutir, primero hay que saber, tipo, por qué somos lo que somos. Y entonces eso me llevó a preguntar quién es cada uno, pero desde el lado filosófico más que otro lado. Por ejemplo, ¿por qué yo en este momento soy yo y no sos vos? ¿Entendés? Yo no soy yo. O sea, yo soy yo, pero no soy vos. ¿Entendés? Me puse a pensar en qué momento yo me consideré yo. Yo creo que la mejor manera como. O sea, es una presentación, pero entiendo que es desde otro lado. La mejor manera de representar eso sería responder un par de preguntas, pueden ser más filosóficas o no, que te ayuden a describirte a vos como persona, ¿entendés? Que no sean preguntas de cómo te llamás, cuántos años tenés, a qué facultad vas, sino que sean preguntas más de qué opinas de esto, ¿entendés? Y a partir de eso creo que podrías definirte bastante rápido de la manera en la que estás diciendo vos. Pero no sé. Siento que lo de Manu va también por una definición de lo que es por ahí una unidad respecto a los componentes, ¿no? que la conforman, como en este caso puede ser analizar la unidad de persona y el reconocimiento, no solo por autopercibirse como una persona, que es lo que entiendo que tiraste, sino que también es un concepto que se forma indiscutiblemente por influencias sociales. A ver, no solo por influencias. A ver, no es una influencia, no solo influencias en sí, sino ya el reconocimiento social y cómo se van dando los actos permite delinear probablemente primero mediante sentimientos el tema de las unidades y del qué soy yo por lo que siento y lo que pienso yo. Y de ahí en más podés analizar un montón de temas como puede ser las situaciones que le haya tocado vivir a cada uno, y suponiendo que exista el libre albedrío y te querés meter en otro tema como puede ser las posibilidades o incluso realidades paralelas según esas posibilidades que pudieron haber sido tomadas, ya entras como en otro flash más cuántico por ahí, pero apunta por ahí a lo mismo. Claro, y es otro, por ahí es vos, pero de otro, que no sos vos, o sea, no es tuyo yo. A ese mismo lugar iba a lo que quería que hablemos. Justo en ese final de tu respuesta era lo que terminé concluyendo. Que, por ejemplo, intentemos partir de una misma base, ¿no? Cada uno tiene un yo. O sea, el ego. La representación de uno, de cómo lo van viendo los demás, para formar como la visualización interna. No, porque no es solo una introspección de cómo uno se percibe, sino que, como vos dijiste, la influencia externa, tanto de persona como objeto viviente, o sea, que tu alrededor, puede ser un perro, puede ser un gato, puede lo que sea, influyó en cómo vos te ves, ¿entendés? La buena onda de un perro, si vivías en un bosque. Entonces eso termina afectando a cómo es la percepción del yo, ¿sí? Y entonces, ahora partiendo de la base que cada uno de nosotros comprende un yo, o sea, una representación de uno mismo, ¿cuándo termina mi yo y dónde empieza el tuyo? ¿Por qué? Porque si mi yo está formado por tu yo, ¿sí? Entonces hay un nosotros en cada uno. ¿Vamos por la misma línea? Sí, estoy entendiendo. Entonces, si hay un nosotros, sí, una buena conclusión es que hay que ser copado, buena onda. Pues si sos mal con el otro, sos mal con vos mismo, por ejemplo. A ver, bien. Ahí ya hay un par de temas que probablemente se puedan mezclar. Tanto la definición del bien y el mal como una respuesta causada por un estímulo que a eso lo estamos denominando bueno y malo según la consecuencia que pueda generar casi seguro en el ego del otro, es un tema. Y bien después, lo que mencionaste de los límites,
yo siento que también estos estímulos que pueden ser muchas veces encuentros dentro de dos yo, o sea, dentro de yo y un otro, hay encuentros y hay recuerdos de ese encuentro que permiten desarrollar un humor en común, de tener vivencias con dos puntos de vista o más, ¿no? Entendiendo que las relaciones se pueden dar de manera entre dos personas o entre un grupo, de repente, si se maneja la energía de ese modo, como siento que pasa también en muchas juntadas. Es como que la energía transmuta, porque cada esencia va aportando, e incluso eso es lo que termina bajando de algún modo, probablemente de manera intuitiva, la sucesión y marca la fluidez de un encuentro. Claro, yo, a ver, saliendo un poco de lo técnico, que no es mi fuerte, yo lo que digo es, primero, alejémonos del concepto de bueno y malo, concentrémonos solamente en, tipo, qué es el yo. Eh, o sea, ¿podrían ambos definir su yo o creen que es algo que lo define su entorno? Tipo, yo te pregunto ahora, por ejemplo, Manu, ¿me sabes decir tu yo resumido en 2, 3 oraciones o las que vos consideres necesarias? Definir el yo. El tema es que Es muy- era justo yo creo que es muy difícil, pero te voy a dar una ayuda que quizás nos puede venir bien. Yo pensaría en 3 o 4 preguntas, o sea, como este concepto de la frescología que engloba un montón de cosas, no hace falta explicarlo, pero digo, para que sea una idea, 3 o 4 variables o 4 cosas que pueda preguntarte yo a vos para darme una idea lo más cercana a lo que vos percibís de tu yo, ¿entendés? Tipo, pensemos eso, tipo, me ceba tipo imaginarme 3 o 4 preguntas que sirvan para entender cómo la otra persona se autopercibe, porque también O sea, tipo, vos lo podés percibir como prejuzgando. claro, Pero no es lo mismo que lo que piensa esa persona de sí mismo. claro. O sea, vos decís que, o sea, un par de preguntas que me representen a mí en base a vos. No. Un par de preguntas que te puedo hacer yo a vos y que que las respuestas que vos me des me van a dar a mí una idea bastante global. Obviamente nunca vas a llegar al 100%, pero que me puedan acercar bastante a tu yo. O sea, a lo que vos percibís de vos mismo, que es lo que venían Y diciendo bueno, sí, recién. sí, sí. Y va 100% por el lado de los gustos, ¿Sí? tanto, por ejemplo, el gusto en sí, porque defina lo que mi esencia busca en particular. Porque el gusto, al ser particulares, por ejemplo, el gusto hacia algo es porque yo encuentro algo llamativo o interesante que tal vez otros también, pero al mismo tiempo eso te define en un grupo, en un contexto. Porque al gustarte algo, estás alejándote de las personas que no te gustan. O sea, es una identificación en cierta parte. O sea, arrancar por el lado del gusto tanto puede ser como gastronómico, no sé, musical, o sea, el complejo artístico, por ejemplo. ¿Por qué no social, no? Que Sí, no, ya sí. Separarte, o sea, en el caso social sería alejarte de lo que uno considera como mala onda. mm, Por ejemplo, otra pregunta sería, Yo creo que en no sé, esto, ¿no? yendo a lo de los gustos, yo creo que el gusto como que es algo súper individual y que es como que cada persona pueda responder algo totalmente distinto. Si te pregunto pastel de papa o de batata, no sé, lo que sea. Pero por ahí esta pregunta que anoté viene bien. ¿En qué lugares viviste y cuánto tiempo? Que va con lo de la sociedad, tipo, si viviste 10 años en China, por ahí no te resulte tan extraño, no sé, comer un pulpo de un palo y te guste eso. O estoy hablando ahí justo de la gastronomía, pero digo, quizás hay gustos de otras cosas orientadas a lo que sea, gustos, comida, sexuales, gustos, no sé, musicales, que dependen de dónde viviste. No necesariamente de dónde naciste, pero Claro, o sea, justo esta pregunta los tres responderíamos más o menos lo mismo, así que no tiene mucho sentido para nosotros, pero para mí una sí, pregunta que la ayudaría. única diferencia es que, ¿cuánto fue? Que viví 4 años en la carrera, a diferencia de ustedes que creo que estuvieron todos en Capital. Bueno, está bien, o sea, sigue Hay una base. siendo Sigue Argentina, siendo Buenos claro, o Aires, sea, Argentina. Sí. claro.
Bueno, Y así qué gusto tenés de la Ferrer. ¿Qué recuerdas? de la fe. Y no sé, que tal vez te termine gustando más los lugares con más casas y menos edificios. No, supongo. Claro, Creo que esa es una que puede ser. Pues, bien. o tal vez Obvio. eso sea resultado de estar tanto tiempo rodeado de edificios por haber vivido más en capital, que te Claro, termine gustando lo contrario, casi. sí. Bueno, yo volviendo por ahí un poco a lo que había, a lo que había antelado, ¿no? Todo esto se me ha ocurrido algo en base a lo de qué, qué es o cómo es o quién es ese yo. Y si hay o no estímulos externos. Yo creo que o sea, siempre va a haber estímulos externos y eso van a definir, o sea, van a ir trazando probablemente líneas, límites, permisos, restricciones, eh, con las cuales vos te vas a ir amoldando, como todo. Todo se va amoldando a las situaciones y de algún modo intenta seguir ese flujo. Y eso somos nosotros hasta que también en un momento, no digo que dejemos de conectar al 100%, pero entiendo que hay un estado de adormecimiento por haberlo vivido en carne propia, estado de adormecimiento en la conexión conmigo mismo, con un yo que no solo está formado por un ego y por un qué piensa en lo demás, sino por volver a escuchar a mi ser y probablemente a mi esencia desde el desinterés, desde el amor propio eh, y desde la construcción, probablemente buscando madurar, que puede terminar en un fin social como es intentar dar lo mejor o intencionar de alguna manera en específico, según otros valores. Pero ese estado de introspección eh, te permite poder entender como, no sé, yo en el presente puedo entender que soy esto y me puedo definir como, no sé, yo amo, yo soy, por ende vivo, cuanto menos como conciencia. A mí me gusta, como dijo Manu, me gustan estas cosas y las siento en este momento, como puede ser una música que esté escuchando, como puede ser un gusto que esté sintiendo, como puede ser el tipo de respiración que esté haciendo, como puede ser un ejercicio, como puede ser una misma charla. Hay diferentes, eh, o lo que no me gusta también. Por eso también es lo de bueno o malo, o qué sé yo. El bueno o malo termina siendo para mí una simplificación y es hacer un juicio a un total de atributos que puede tener cada ítem, como puede ser, no sé, una comida puede ser crocante, puede ser, no sé, puede tener sabor anisado, puede tener olor a nuez, ¿entendés? Y son diferentes ítems, como por ejemplo la comida, como por ejemplo, no sé, una persona puede ser amorosa, puede ser tóxica también, y después mi juicio es el que dice que eso es bueno o malo, según los gustos que tenga yo. Claro, pero en ese estado de introspección que decís que en algún momento puedes llegar a tener, o adormecimiento, ¿te das cuenta de esos gustos? ¿O en qué momento linkea, no entendí, en qué momento linkea el concepto de adormecimiento y los gustos y el juicio que vos tenés sobre las cosas? No, el estado, básicamente, esas son cosas separadas, que por ahí llegué a mezclar, Sí, pero retomando lo del gusto, dije, por ejemplo, yo cuando sí, estoy en un estado de introspección, generalmente estoy a gusto. Es algo que también hago porque me resulta nutritivo, además de gozar. Y a eso voy también con la madurez. Que la madurez particularmente entiendo que también apela a un bien común. Y para eso por ahí necesitas lo que es el entendimiento ajeno. No siempre vas a poder sentir lo que siente la otra persona, pero sí lo vas a poder entender muchas veces gracias a poder entender una fase tuya y también con una herramienta que creo yo es la empatía, eh, poder entender por dónde va. Y eso creo yo que sumado a la introspección te da mucho conocimiento.
Pero volviendo, perdón, por ahí estoy hablando mucho, pero a lo No, 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 del estado de adormecimiento o de introspección, yo la introspección la relaciono con estar despierto y de estar en el presente. Y eso también lo dije, lo de estar en el presente. Si tengo que definir un yo. A ver, en realidad todo forma parte de un yo, porque proyectar en el futuro o vivir del pasado también forma parte de un yo. Lo importante es el entendimiento de todas esas circunstancias y poder dilucidar qué es lo que más a gusto me hace sentirme conmigo mismo. Y eso es el entendimiento propio, el amor propio y el estado, por lo menos en mi caso, en el presente. Yo me siento más a gusto en el presente que proyectando mucho a futuro o viviendo del pasado. Claro, ahí linkea lo del el gusto que tenés vos por eso. Bueno, podemos decir entonces que tu yo se siente a gusto, o sea, se siente más a gusto viviendo el presente. Yo particularmente, o sea en mi caso, me pasa que no encuentro capaz ese momento de introspección y nada, entonces vivo como más moviéndome, uy, quedan 10 minutos, moviéndome entre el pasado, el futuro y el presente y no tanto solamente en el presente. Pero bueno, nada, es como un ejercicio piola, que es el que hablábamos ayer, que también se puede llegar consumiendo hongos. Pero bueno, ¿viste? Ya está el video que te pasé de eso. El No, último. no, no lo vi porque me quiero ver entero el Bueno, documental, lo quiero ver. ¿Cuál bueno. es? ¿Cuál es? Ayer estuve viendo un documental que se llama Buen Viaje, que habla de las drogas psicodélicas, particularmente del ácido tipo LSD. ¿El de Netflix? ¿Cómo? ¿Es de Netflix? Es de Netflix, sí. Eh, y nada, Sí. o sea, una de las cosas que dice el documental es que el hecho de consumir ácido, lo que le genera a mucha gente, o sea, ácido o hongos o cosas alucinógenas, lo que le genera a mucha gente es llegar a ver a través de, o sea, llegar a ver por encima de un muro que la gente normal, o sea, la gente en estado normal no llega a ver y ver como otra realidad totalmente distinta, eso es lo que dicen la mayoría de la gente ahí, tipo en el documental, pero que además existe otra manera de llegar a ver a través de esa pared, que es a través de la meditación, que te hace como que esa pared se transparente y vos puedas ver tipo lo que hay en la vida en realidad. Que son como Claro. todas estas cuestiones que estamos hablando así medio abstractas, pero Sí, bueno, seguramente en el video, muy comúnmente esto se le dice tipo el amor del ego death, se le dice en el caso de los sí, hongos LSD, que se compara con ¿cómo se llama? Con la meditación, porque se logran, la búsqueda es la misma, es el momento en el que uno deja de percibirse. Por ejemplo, en el caso de la meditación, que es el único por el que lo experimenté, y por alguna vez algún ataque de pánico, es que sentís, por ejemplo, siempre se describe como cosquilleos, por ejemplo, en el cuerpo, ¿sí? Porque tanto en el flash de los hongos, del LSD y de la meditación, se describen de la misma, no tenés alusión, por ejemplo, no flasheás cosas con la vista, pero en cuanto a sensación, comparten muchas cosas, que bueno, por ejemplo, esto de sentir cosquilleos en el cuerpo, mareos, o sea, estando quieto, con los ojos cerrados, te mareás, o sea, yo me re mareé, y hasta puedes sentir un poco de cagazo, porque es una sensación extraña. O sea, vos estando solamente quieto y con tu máxima concentración, en un momento o sea, empezás a percibir tanto el piso como tu pierna como una extensión de la misma, con solo meditar. Y en el sí, caso de los hongos se describe de la misma manera, se dice ego death, que es eso a lo que muchos alusionan como el mal viaje, porque da mucho miedo, porque, por ejemplo, uno no se quiere, a ver, la muerte del ego se percibe como algo malo porque el ego es lo que te retiene acá, es lo que te hace seguir adelante, te da deseo, te da ganas de hacer cosas, te quita las ganas también de hacer algunas cosas, por ejemplo, cosas malas, te intenta defender, y al poder dejar de percibir vos sentís un pseudo miedo, porque es eso que te está defendiendo en cierta parte, es lo mismo que te retiene de poder sentir otras cosas. ¿Entendés? Es como esa defensa que podés llegar a romper mediante la meditación, lo que hace sentir ese mal viaje, que es el mismo sentimiento en un ataque de pánico, en el mal viaje del porro, ¿Qué, en pa- el hongo, en todo. qué pasa si meditas y al mismo tiempo consumís hongos?
flasheada con la La respuesta. verdad porque que la no tengo tengo por ahí. idea. No sé qué decirte. Seguramente habrá algún loco en este video que sí que lo diga, pero No, en cuanto al no, estado de meditación, hay mucha información de hace muchísimo tiempo, ¿entendés? Los locos estaban realmente metidos en esto de la meditación y estaban semanas, ¿entendés? Así al hilo. sí, no, Sí, lo que llaman también respiracionistas, que los chabones no consumen alimentos ni bebidas y están vivos, respirando durante días y días y semanas de corrido y es un flash. Tremendo. Volviendo también a lo de la meditación, yo he tenido visuales solo meditando, estando en estado meditativo. He tenido, ayer le comentaba a Pérez, Nirvana un par de veces, lo que yo considero que es de un estado de regocijo increíble en la zona craneal y yo no tenía idea ni qué eran los chakras, ni había tenido instrucción ni estímulo de lectura de lo que era, pero es terrible porque, quieras o no, hay veces que hay consensos que son de una manera y por ahí vos llegás a lo mismo sin haberlo leído y eso para mí le da más validez todavía, es como tremendo. El Pero chabón volviendo a hizo lo mismo. De acá 2000 años para atrás o ahora hizo lo mismo que vos. eso. Ah, Y bueno, porque, es un recontra flash y es tremendo cómo está tan al alcance de todos los humanos también. Es una práctica que está muy al alcance, pero también a ver, volviendo a lo del estado meditativo, yo siento que el estado meditativo está en todo y que la meditación es un entrenamiento para poder mantenerlo en el tiempo al estado meditativo. ok. Y que la intuición, que es también otro ítem que se desarrolla, te permite tomar las decisiones de manera inteligente y que gracias a eso la realidad, siento yo, o por lo menos sentí bastante, se crea a partir de lo que podemos proyectar. Entonces ese es el estado de fluidez. No sé si puedo decir pleno en absoluto, pero por lo menos lo sentí de esa manera. Y es Bien, gracias a la meditación. tal cual. O sea, vos estás constantemente en ese estado, pero cuando meditas, estás como entrenando eso para forzarte a permanecer en estado meditativo en tu vida. No se trata de un momento, sino de, no sé, claro, un, es un estilo, muchísima disciplina. es un estilo de vida, claro. O sea, es Es otra muchísima manera. disciplina porque es mucho más fácil, claramente es más fácil pensar que no pensar. Una cosa, Manu, quedan 2 minutos. No sé si querés cerrar con algo de No, esto. bueno, sí, justo diciendo eso es que la conclusión a la que llegué es que claramente es mucho más fácil pensar, o sea, estar agobiado de pensamiento que no pensar, porque imagínate que tenés que sentar un día, decís, voy a hacer meditación y voy a intentar, porque no siempre lo lográs, voy a intentar durante al menos 10, 20, 30 minutos, lo que dures, no pensar. Y vos decís, o sea, vos te sentás y decís, ¿y cómo no pienso? O sea, la otra persona te dice, no tenés que pensar o pensá en blanco. Y decís, ¿y cómo hago eso? Pero claramente te tienen que enseñar de alguna manera, porque si vos vivís constantemente pensando, que te digan meditar y que logres no pensar durante 20 minutos, claramente no es algo fácil. O sea, el resultado es que es más difícil no pensar que pensar. Porque uno dice, no pensás nada o que esto que lo otro. En realidad es muy difícil no pensar. Porque no cualquiera puede meditar durante tanto tiempo como lo hacen algunos. Tipo, los Realmente. están en el templo meditando 5 horas al hilo, ¿entendés? ¿Cómo carajo haces? ¿En ningún momento se te cruza una idea? No, pero no sé si es que no se te cruza una idea, sino que el pensamiento está en el presente. A ver, yo puedo estar pensando, inhalo, exhalo, siento, soy esto, estoy sintiendo esto, pero sin vivir ni en el pasado ni en el futuro. Es como un estado presente, por lo menos yo lo percibo de esa manera. Entiendo el concepto de no pensar y lo comparto mucho, por lo menos para entrar en un estado meditativo. Me parece que es lo que más resultado da. Pero a eso Bueno, iba también con lo del presente, pasado y futuro.
Oriane, yo creo que yo no soy bueno en eso, así, así que nada, calculo que tiene que ver con esto que decís vos, Manu. Quedan literalmente como, no sé, 30 segundos, así que no tengo tiempo para explayar mucho más. Pero bueno, nada, si quieren, ahora en un toque igual retomamos con los otros de otra cosa lo que quieran, pero ahora este se va a cortar, así que... Algo te des cuenta de algo realmente importante, tipo que te llame la atención, porque concluí, por ejemplo, que era, no sé si vos, Pere, te ubicás, pero Fer, vos ubicás lo que es lo que son los modos, ¿no? Sí. Los grados. Bueno, para vos, Pere, te digo, A ver, tipo, dígame. en el terreno de la música, la armonía define lo que cada, a ver, la carga en sí sentimental de un acorde o de una canción, ¿entendés? Porque, por ejemplo, es muy claro este ejemplo. Vos podés escuchar una canción y decir, qué linda canción, contenta, alegre, ¿no? Algo que se dice muy común. Y decís, esto es más triste, ¿no? Tenés el acorde mayor, como algo más triste, como que cae, no hay tanta resolución. Y eso, por ejemplo, el cine lo sabe muy bien, porque, por ejemplo, vos ves una película de Disney y los chabones, para hacer música para alguna imagen, tipo algún cortometraje, se basan en los modos, según lo que quieran. No como Claro. carácter obligatorio ni necesario, sino que para saber por qué rama ir. Pregunta, ¿vos podrías tocar la misma canción en dos modos distintos? Podés tocar la misma canción en De, dos modos distintos. de manera tal que siga siendo la misma canción, pero solo habiendo cambiado el modo, pase a generarte otro sentimiento, tipo felicidad, tristeza. Claro, Tipo, sí, vos podés tener la misma melodía. Poner que la melodía sea una sola nota, ¿no? ¿No? Después esa sola. Y vos tenés arriba. ok. El contexto cambia lo que significa él. O sea, Olvídate. cada acorde le significa distinto al mi. Por ejemplo, vamos a otro lugar. Vamos a otro lugar. Tenés ahí. Ok, ahí entendí perfecto el concepto. Ok, entonces vos decías que los modos. Lo que contemporáneamente descubrimos como modos, porque esto no se descubrió hace mucho, tendrá poco más de 200 y pico de años esto. Y los sentimientos son ancestrales. O sea, las emociones y todo esto vienen hace un montón de tiempo. Pero pudimos poner en papel, en libro, para estudiar, donde, como opinión general, se encuentra la emoción en la música. O sea, poder provocarle a la otra persona emociones con una canción, tipo la canción de Up, cuando el viejito está Sí. con la mina, boludo, te rompe la cabeza, te sentís, pero igual te rompe. Sí, Claramente te rompe y es una canción. pero las imágenes acompañan. Yo no sé si, Bueno, pero, no sé si te genera lo mismo esa no, obvio, canción. pero, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Claramente la canción está acompañando a la imagen. Sí, Como que van por el 100%. mismo lado y te están transmitiendo el mismo sentimiento las dos cosas, porque forman parte de lo mismo. Sí. ¿Sí? Y también llevas al lado de la música. Por ejemplo, vos podés escuchar, vas caminando y escuchás a los pájaros cantar, ¿no? Los pájaros están haciendo música, claramente, Sí. ¿sí? Entonces, no es algo del ser humano la música, no es únicamente nuestro.
la ballena hace música muy grave que no podemos ni escuchar, el pájaro compite Somos- con otro pájaro para hacer una orquesta, ¿entendés? Las ranas hacen, tipo, te pueden hacer una orquesta de percusión. Pero, pero vos considerás que, o sea, que los sentimientos que le genera, o sea, los pájaros pueden hacer distintos tipos de, no sé, melodías, orquestas o llamarle como sean, yo no tengo el término técnico. Pero digo, intentan generar distintos sentimientos entre sí, o sea, o los No, modos no, es algo esto particular de los humanos. es como nosotros le pudimos poner palabras a algo que ya existía. Como básicamente descubrir cualquier cosa es ponerle nombre a algo que ya existía en parte. Es ponerle palabras, Ok, ponerle lenguaje. primero existe la tristeza y después existe la música que genera tristeza. Claro, porque vos, por ejemplo, podés ver el perro triste, pero nosotros lo estamos interpretando como triste. El perro está haciendo. Ok. Nosotros le ponemos esa característica que la analizamos como triste y eso nos ayuda a comprender lo que está haciendo el perro. Pero el perro no dice, uy, estoy triste, y pone la cara de triste, sino que lo hace. La música es lo mismo. La música es, y nosotros aprendimos a traducir lo que es. Ahora, si ya hay música sin que haya ser humano, ¿no? No Hay estaría música. seguro. Sí, no, por eso le iba el ejemplo a Pere. Vos estás caminando por un bosque, está lleno de pájaros. Vos escuchás que están haciendo sonidos, están produciendo música, lo que nosotros le decimos. O sea, hay un símil música entre pájaros y una orquesta, por ejemplo. Hay un símil de percusión entre muchísimas ranas y grillos y una banda de percusión. Hay un símil, o sea que nosotros estamos imitando. Y la relación entre emociones, modo y música, y que la música no solo está en nosotros, en los seres humanos, es que el terreno de la música y la improvisación es algo que existía antes de que pudiéramos hablar. Porque, por ejemplo, el pájaro no puede hablar, pero puede hacer una canción para decirle algo a otro. Mm. Y esto de que la música pueda transmitir emociones sin decir una palabra, tipo, te puede hacer feliz, triste, contento, sin contarte nada, literal, en palabras, en cuanto a palabras, te está Claro, diciendo algo bastante importante. entiendo a dónde vas. Ok, los modos serían lo que ayudan también a los animales a comunicarse. O sea, la comunicación en sí de los modos de los animales es 100% a través de modos. Eh, No sé si modos, el modo es la palabra que le pusimos nosotros para intentar sí, comprender este terreno. olvídate, lo sé, pero estoy tratando de ponerlo en palabras. O sea, eso, la manera en la que lo hacen. Obviamente, seguramente hay animales que emiten distintos tipos de sonido, que están en distintas escalas, y a raíz de eso pueden hacer cosas distintas que signifiquen distintas cosas. Pero no sé, un pájaro que solamente puede mantenerse en una sola, o sea, no sé si es nota, pero digo, mantenerse en un solo tipo de sonido, cuando tipo cambia el modo, cambia lo que quiere transmitir. Bueno, pero es que lo interesante en la música en los pájaros es que no es que es resultado de lo que ellos aprendan o que tengan en los genes, sino que hay un factor, por ejemplo, el sol hace música para los pájaros. ¿Por qué? Porque los pájaros, absorbiendo vitamina D del sol, le producen los machos un mayor desarrollo en la testosterona, y la testosterona es lo que aumenta el repertorio musical del pájaro. O sea que gracias al sol, el pájaro puede hacer un repertorio más amplio que el pájaro de al lado, y eso le permite reproducirse más veces. Entonces, el pájaro que tome más sol es mejor músico, por ende se reproduce más. Y la generación de pájaros sigue siendo más música. Y así sucesivamente. Entonces, hay algo exterior a claramente el ser humano, que es la música que está que nosotros le decimos música, pero el pájaro es tomar sol y se quiere reproducir. Claro. ¿Entendés? En el tema del pájaro es mucho más natural por ahí. O sea, no estoy diciendo que sea menos natural en el humano, sino que el fin por ahí es más reproductivo y en el humano es más expresivo. No estoy diciendo, o sea, no necesariamente, pero suele ser más un tema de expresión la música en nosotros por cómo la percibimos, y eso de cómo la percibimos es lo que llevó a estudiar el lenguaje musical y definir los modos como lo introdujiste antes. Claro, pero lo que no quiero sacar de lado es la cómo me cambió la percepción, no, o sea, la palabra música no describe en realidad a lo que estamos sintiendo en parte. Porque no es solo el conjunto de sonidos y de frecuencias que vibran
en el tímpano que llega al sistema nervioso y que el sistema nervioso conecta los sonidos y lo interpreta generando un sentimiento, sino que es algo que ya estaba, por ejemplo, eso te decía en el caso del pájaro, el sol es el que le está aumentando el repertorio del pájaro. Entonces, si ya el sol afecta a la música, ¿cómo en nosotros estamos intentando ponerle palabras a algo que a un terreno que nunca lo tuvo? O sea, estamos intentando comprender con palabras, porque nosotros nos manejamos con lenguaje, estamos intentando comprender un terreno con palabras que no tiene palabras. Eso es lo difícil, que también me cuesta explicar. Es que no tiene palabras porque todavía no se las pusieron, amigo. Tipo, las palabras nacen a partir de que hay un consenso y todos nos ponemos de acuerdo en que Claro, sí, sí. tal sonido se va a llamar así a partir de ahora, sol. ¿Entendés? Bueno, sol justo no en relación al ejemplo, sino la nota, tipo sol, do, re. ¿Entendés? Y hay un consenso de que todos dicen, bueno, sí, este sonido a partir de ahora se va a empezar a llamar así y este otro así. Es el mismo consenso que hay a partir de las cosas. Estos le dicen alcohol, ¿entendés? Y a partir de ahora todos le vamos a decir alcohol en gel, porque así se llama, y ahí está el consenso. Pero, a ver, puede que haya cosas dentro del ambiente de la música que todavía no tienen nombre. O sea, en todos los ambientes de la vida. Claro, no cosas tiene nombre, que no se lo pusimos, pero es que, por que ejemplo, no tiene representación en palabras. claro, a lo que estaba, también lo que me llevó a esto es a la relación entre la improvisación y la falta de palabras, ¿entendés? La improvisación entre, por ejemplo, percusión y algún instrumento de viento, ¿no? Hay un debate, hay debates sin palabras, hay conversaciones. En la música se llama pregunta y respuesta, y no hay ninguna pregunta ni ninguna respuesta, ¿entendés? O sea, hay debates sin palabras. Sí, no hay preguntas concretas. Hay preguntas a interpretación de cada uno. O sea, hay comunicación a interpretación propia tuya. Que, bueno, nada, los modos te pueden ayudar a darle quizás una entonación a esa pregunta o respuesta que generas con la música, creo. ¿O no? No sé. Sí, no, es algo que todavía estoy estudiando porque justo estuve esta semana viendo este tema y caí en eso y dije, carajo, Claro, es otro es terreno. muy nuevo. Sí, no. Es otro terreno así como súper inexplorado. Sabes que yo justo hoy tuve una clase de algo de ingeniería del software, nada que ver. Pero el chabón lo que decía es, cuando estás pidiendo, o estamos hablando de una aplicación, por ejemplo, Rappi, cuando pedís pizza, ¿entendés? No sé, o lo que sea, estás pidiendo pizza, o sea, estás realmente, cuando vos marcás enviar, pediste pizza, tipo, ya estás con la pizza pedida, no, vos estás transmitiendo información de un lugar al otro nada más. O sea, después la pizza se pide de otra manera, que de eso se encarga directamente un conjunto de reglas que ya están seteadas, pero vos no estás pidiendo pizza cuando pedís pizza, ¿entendés? Tipo, eso lo dice el chabón. Es un concepto también súper complejo de entender, yo todavía no lo entendí. Pero nada, básicamente se trata de que hay ciertas cosas que no pertenecen al lenguaje en sí, como por ejemplo esto de pedir pizza a través de una aplicación. No es lo mismo que pedir pizza a través de un teléfono, que no es lo mismo que ir a buscar la pizza, ¿entendés? O sea, son distintas maneras de representar lo mismo. Y nada, me hizo acordar bastante lo que venías diciendo, como el lenguaje, pero, o sea, el lenguaje, pero hasta ahí, ¿entendés? Tipo, como que está todo como, esto es así, pero no sabemos bien por qué. Porque no hay manera de ponerlo en palabras. Es muy por el lado que decís. Pasa que yo creo que en vez de ser un lenguaje funcional a conceptos, es un lenguaje funcional más a emociones, es como otro tipo de expresión, que probablemente el lenguaje verbal también pueda tener, pero de otro modo. La música es un tema muy vibracional, o sea, son frecuencias emitidas que vamos captando y nos generan ese algo que nosotros recibimos en vez de palabras, o sea, pueden ser frases compuestas por notas que son frecuencias, y la relación de esas notas terminan de hacer por ahí la frase que quiere decir algo. No te vas a pedir una pizza tocando el teclado por ahí, pero sí podés, claro. Todavía no. No sabemos todavía. Depende mucho del receptor también. El receptor tiene que entender que eso traducido a la idea de pizza, ¿entendés? Sí, el receptor tiene que haber de los dos lados del teléfono,
ponerle teléfono por decirte algo, pero puede ser un coso que hace código Morse, tiene que haber el mismo código. Que se entienda que si vos tocas el teclado porque querés pizza, y del otro lado, tipo, te lleven la pizza a raíz de que vos tocaste el teclado. El día que se logre eso, vas a poder pedir pizza tocando el teclado. Pero en realidad lo que estás haciendo no es pedir pizza, es tocar el teclado. O sea, vos querés pizza, por lo tanto tocas el teclado, pero no estás pidiendo pizza, o sea, concretamente, ¿entendés? Porque la acción de pedir pizza es decir, hey, quiero pizza, y decirle a alguien, quiero pizza. Vos estás, eso llevarlo entonces ahora al terreno ya conocido, a la aplicación. Cuando vos tocas pedir pizza, estás realizando una secuencia de acciones que si no fuera porque ya están consensuadas del otro lado, no estás pidiendo pizza. Tipo, si del otro lado no hay algo que transcriba eso que vos estás haciendo, no vas a pedir Es un pizza. conjunto de ceros y unos que está pasando, ¿no? Bueno, sí, también. O sea, yendo como a nivel a nivel tipo más técnico, pero a lo que voy es que todo lo que nosotros comunicamos, o sea, sea a través de la música o a través de una aplicación o a través de lo que sea, lo comunicamos de la manera en que nosotros queremos, gracias a que hay un consenso del otro lado y que está de acuerdo, tipo, la otra persona, en que eso representa tristeza, ¿entendés? Entonces, este modo representa tristeza. ¿Por qué? Porque hay un consenso entre los dos, sabemos que representa lo mismo. Que tristeza es obvio, es una palabra que vos le pusiste a algo que la sociedad considera que es más o menos todo lo mismo, y bueno, volvemos a lo de las palabras en las cosas. Pero bueno, tristeza sabemos lo que es tristeza. Lo que no sabemos es qué representa tristeza. Bueno, nos ponemos de acuerdo, este tipo de modos representan la tristeza, este tipo de modos representan la felicidad, y así te lo enseñan cuando, no sé, cuando vas creciendo, calculo. Sí, bueno, lo que te iba a decir con eso es que hay cosas que también la musicalidad afecta sin necesidad de que haya convenciones. Porque, por ejemplo, la música folclórica. La música folclórica o la autóctona, ¿sí? Hablando de lo mismo, es afectada por el tono y el acento de la gente. La música que se hace en Córdoba está claramente muy afectada por el acento cordobés. Si no escuchás a los Rodrigo. La canción claramente escuchás que está cantando un cordobés. Por la musicalidad de cómo habla, se transformó en música. Otro ejemplo te doy. Por favor. Uno cuando habla y está triste, tiene un símil a las frecuencias de una escala menor, y uno cuando está feliz tiene un símil en el tono de hablar muy parecido a la escala mayor, sin que haya una convención de por medio. O sea, empezamos a hablar de esa manera por frecuencias que se transmiten tanto en palabras. O sea, la palabra, o sea, como nuestro cerebro piensa que la lengua tiene que formar esa oración, tu sonido, o sea, se emite tanto en conjunto de palabras, y la tonalidad, o sea, qué tan alto y qué tan grave y qué tan agudo es ese sonido que está junto con la palabra, produce una frecuencia similar a estas escalas que te estoy diciendo. Por ejemplo, la tristeza, cuando alguien está triste habla muy parecido a una escala menor, y cuando uno está contento habla muy parecido a una escala mayor. Y eso es algo que es como, ¿hasta dónde se separa este tema de innato? Consenso. Y bueno, sí, de Sí, cuánto viene con nosotros y cuánto no la música. y ahí ya no te sabría decir, porque ahí ya se va como un terreno en donde no sé si será que desde los principios de la humanidad se empezó a hablar así, o si nos lo inculcaron, en algún momento dijeron que, bueno, cuando estés triste, esta es la manera de representarlo con el tono de tu voz. No lo sé, o sea, no sé en qué momento habrá aparecido, o no sé si se va desarrollando solo. Bueno, Pero se puede ver mucho en la música de las tribus nativas. De ahí se saca mucho esta información que te estoy diciendo, tipo, escuchando gente que se metió a transcribir rituales africanos, tipo de indios, así que estaban flasheando pegándole a tela de vaca envuelta en en el tronco de un árbol, y haciendo gritos tipo en conjunto, tipo un grupo de personas, imagínatelo, tipo la canción de 10 guachos girando en círculo frente a un fuego, golpeándole, haciendo percusión al mismo tiempo, y están haciendo notas, o sea, están haciendo canciones sin que nadie les haya enseñado qué es la música. O sea, están desde el principio, y esta gente no es que estuvo relación con alguien que fue a un instituto, a una facultad, tiene un graduado en música, o sea, no es algo que hace falta estudiar. Eso es lo que digo, o sea, lo más cercano que podemos ver son estas tribus indígenas. Pero estas tribus antes tuvieron algo.
Porque, o sea, este paso del Homo sapiens al humano, del simio al Homo sapiens, no hubo alguien que le diga, esto es una canción. O sea, la conexión entre el animal y el humano, ya había música. Sí, seguramente, o sea, seguramente debe haber otros animales que generen música solamente por el hecho de generar música y no de comunicarse. Eh, Justo ayer estábamos hablando algo por el estilo Fer. No sé si te acordás del hecho de tocar un instrumento no sabiendo lo que estás haciendo. Tipo, a mí me pasa eso. Yo no, o sea, yo no sé tocar la guitarra, pero cada tanto pinta agarrar una guitarra y empezar, sí, toco lo que pinte. Y eso, o sea, nadie me enseñó a cómo hacerlo. Simplemente lo hago para tratar, o sea, tratar de generar algo, pero no sé qué. Entonces, tipo, me surge automáticamente, pero no sé qué. O sea, no es que estoy intentando aprender algo, porque no quiero aprender a tocar la guitarra. Quiero tocar la guitarra, no aprender. Que son, o sea, Claro. son dos cosas que van más o menos a la par, pero no quiero las dos. Que es Sí, muy, ese era el tema de la pelotudez que decía yo. Estas son las pelotudeces que me siento más como hablando. Olvídate, sigue siendo un terreno ultra técnico, pero recontra banco, sí. Tipo, es difícil para mí hacer una pregunta en concreto porque no estoy, o sea, no, no estoy al tanto de todas estas cosas y tampoco las pienso muy seguido. Eh, entonces, no sé bien qué preguntarte al respecto, pero yo creo que se entendió bastante bien. No sé cómo lo viste vos, Fer. no, flama, olvídate, 100%. Y también lo que decía vos, de repente descubrirte por ahí con el instrumento y de intentar, o sea, vos podés por ahí, no sé, no tiene por qué salirte la primera vez que estás tocando algo que vos querés transmitir, sino que lo podés ir buscando hasta, o mismo buscando podés encontrar lo que querés transmitir en la ejecución de un instrumento sin haber tenido conocimiento teórico. Así que nada, es zarpado eso, porque sí, yo creo que la música está en todo, porque percibimos frecuencia de sonido todo el tiempo y nos generan cosas y como dice Manu, de repente hablas, si estás contento en una tonalidad similar a la mayor, si estás triste menor, si estás flashero en suspendido, nada, no sé necesariamente eso, pero No, bueno, No, no me lo puse a pensar esa. Pero, nada, pero más que nada no puedes, no sé si no podrías hablar en suspendido, porque el suspendido es una armonía, tipo, es un conjunto de notas. Y no puedes hablar en conjunto de notas hasta. no, pero puedes tener la sucesión necesaria para darlo, para dejarlo. O sea, no va a quedar, claro, no va a quedar sonando, porque no vas a tener la ejecución de la nota Sí, 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 perfecta. pero entendí. Tal vez en una discusión entre tres personas puedas llegar a encontrar algún suspendido en algún momento si lo pones a buscar. Pero porque hay mucho polirritmia también en una discusión. Eso es lo que. Bueno, eso de ahí se sacó la música atonal y la idea de esta polirritmia, pero completamente desorganizada. Tipo, escuchar una canción por un lado que está sonando en do mayor y por el otro lado en si bemol al mismo tiempo produce una sensación muy parecida a una discusión entre cinco personas. O sea, no puedes escuchar cinco personas al mismo tiempo. Y eso, los forros que hacen esta música, lo están haciendo a propósito, ¿entendés? Es un quilombo de cualquier cosa. Se puede, a ver, déjame pensar en algo relacionado a esto para preguntar. Se puede generar, o sea, claramente la respuesta es sí, ¿no? Pero se puede generar música a partir de cualquier sonido. O sea, y en ese caso que sí se pueda, eh, tipo, ¿crees que hay algún sonido que todavía no se usó para generar música? Porque yo creo que cualquier cosa puede generar música. A ver, el tema de qué sonido se puede usar y qué no es bastante complicado. ¿Por qué? Por ejemplo, te lo voy a hacer te lo voy a hacer muy claro. Por ejemplo, de un lado tenemos una guitarra y del otro lado tenemos un violín. ¿Sí? Una clara diferencia entre ambos, o un cello, no sé, con lo que tenga, no importa. De un lado tenés, ambos son instrumentos de cuerdas, ¿no? Pero la guitarra, viste que se divide por trastes, ¿sí? Sí, Que cada traste significa una nota, sí. ¿sí? El violín, por ejemplo, no tiene trastes, pero puede producir la misma nota que la guitarra, o muy parecida. Ok, ¿Por qué? Porque la diferencia entre una nota y la otra es infinita. Es la distancia entre 0 y 1, ¿entendés? Por eso claro. nunca vas a poder, o sea, al En mismo en un tiempo, conjunto de números reales, digamos. O sea, en un conjunto, Entre dos puntos, es la distancia entre dos puntos. claro,
limitación que tiene este 0 y 1 y es el grosor de tu dedo. ¿Entendés? Claro. Porque hay una limitación física por el grosor de tu dedo. Es la única. Reformulo un poquito la pregunta entonces. ¿Se puede llegar a, o sea, a la misma nota, o sea, a la misma nota no por lo que estás diciendo, porque siempre va a haber como una mínima diferencia, pero se pueden representar todas las notas que están en la guitarra con, no sé, con dos palitos, ¿entendés? Tipo, con cualquier cosa puede llegar a la misma nota, si bien no es la misma porque está diferenciada por algo, o sea, poder decirte, sí, esto es un do sostenido y es un do A sostenido ver. cuando haces acá, cuando haces acá, cuando haces acá. ¿Cambian algo? Sí, hay una mínima distancia, pero... Entiendo la pregunta, pero te voy a dar las dos respuestas. Una es la corrección y la otra es la respuesta. Ok. Con dos palitos no vas a poder producir el mismo sonido que el exacto de una guitarra, porque No, por una no dije el cuestión mismo física. sonido. No, sí, ya sé, por eso va junto con la corrección. Porque físicamente, o sea, un sonido es una frecuencia, y la frecuencia es una cuestión física. O sea, el chabón que creó la guitarra, físicamente analizó el material y la longitud o sea, todo para que esa frecuencia, con esa fuerza que está ejerciendo tu mano, tenga ese sonido. En Con una un cantidad palito, de tal vez tiempo con un palito no determinada. lo puedes representar, pero tal vez estirando un hilo pueda llegar a lograrlo. Ahora, ¿cómo era la pregunta? Sí, me acuerdo de No, la respuesta. que si se podían generar las mismas notas Ah, con... está. Ahora, podés generar la misma nota entre distintos instrumentos, ¿sí? Pero lo que varía es el color. Por ejemplo, mira, es bastante claro. Yo te voy a generar la misma nota en dos cuerdas, es el mismo sonido, pero tiene otro color. Por ejemplo, ¿está afinado? Sí. Escuchá. ¿Sí? ¿Vamos con la misma? Es la misma nota, pero vos podés percibir una ligera diferencia. No, Está bien, perdón, ahí no. pero yo puedo hacer todas las notas que existen con cualquier cosa. No. No, porque es una limitación Hay un física tema la que tenés. físico. Ok, no, listo. Hay un tema físico en material, en excitación del material, que es lo que emite la onda, y en la durabilidad de esa onda. Porque, por ejemplo, vos tenés una percusión, la percusión es tipo una excitación que produce una nota primero muchísimo más alta en general y después va bajando, o sea, va cayendo, va ampliando la distancia porque cada vez está menos excitado del golpe en material. Luego le pegas a un parche y va a sonar ta, ta, ta. Está bien, o sea, entiendo esto que hablábamos de la distancia infinita entre este punto y este punto, hay distancia infinita y por ende la respuesta siempre debería ser no, o sea, no puede generar la misma nota. A distancia estoy hablando de distancia en frecuencia. Vos tenés una frecuencia alta, vibra mucha más cantidad de veces en un mismo periodo de tiempo que una baja. Okay. Es un tema de oscilación y de color. Ahí, Pérez, te estoy mandando un par de charlas de TED que hablan de este tema específicamente. Es un guachín que, por ejemplo, a ver, se amplía mucho la diferencia entre ritmo, ¿sí? Tipo, y lo que vos escuchás como sonido en cuanto no sentís el ritmo, si no escuchás la melodía. ¿Cuál es la diferencia entre ritmo y melodía? Porque claramente percibimos dos cosas y las estudiamos como dos completamente diferentes, ¿sí? Porque lo que estamos hablando al momento de reproducir un sonido, como que estamos hablando de buscar las mismas notas, es la vibración de la cuerda que según la velocidad genera un sonido que nosotros podemos percibir. Pero es tan rápido el sonido que lo escuchás como una nota. Pero si vos haces completa, o sea, lo haces recontra relenta esa vibración, escuchás un ritmo. Escuchás tipo, si vos escuchás el sonido de la guitarra y lo haces recontra relento, escuchás un... Y al revés, si vos escuchás un ritmo tipo... y lo haces rapidísimo, podés escuchar el mismo sonido que la guitarra. Pero lo que necesitas es un instrumento Claro, no hay digital físico. para lograrlo. Claro, bueno, ahí me terminó de cerrar todo, o sea, hay una capacidad de las cosas tipo físicamente que hace Sí, que no pueda llegar. digitalmente las podés lograr. Bien. Claro, Bueno, eso iba también con la durabilidad que puede tener la excitación del material. Porque generalmente la percusión se acciona una vez y no vuelve a sonar
es muy mecánica en ese sentido. En cambio, la guitarra funciona con tensiones, que si vos te vas a más agudo, estás haciendo una tensión en la cuerda más corta, por lo que va a vibrar más cantidad de veces en un mismo tiempo, que una más alta, con un material cada vez más pesado. O lo mismo en el piano con la distancia de la cuerda, ¿no? Pero este guachín que te pasé te lo explica bastante claro en charlas largas, que está bueno. Sí, sí. Sí. No, de una, me las voy a mirar. O sea, particularmente me También te interesa. pasó a buscar. Particularmente ¿Sabes? me interesa la que dura 15 minutos. Después veo si miro la de 45. Bueno, no sé, sobre esto, algo más que quieran acotar antes de los 5 minutos que quedan. Y de última, después, si quieren, hacemos Yo ya estoy. ¿No? De la music, de la music. Algo que quede de la music pendiente. a ver, la música. Es que, a ver, la música es tan particular, tan expresiva. Algo que me había quedado ahí medio flotando es que por ahí vos hoy en día no podés pedir una pizza por un tema meramente sonoro, probablemente. Sí podés pedir algo. Cuando vos pedís algo, la entonación, el color de voz que ponés indica también eso, una petición, probablemente. Cuando vos, no sé, le demostrás amor a alguien, también usás un color, un tono, una intensidad en la voz particular. Es como todo tiene esa musicalidad expresiva. Y un ritmo también. Mismo ahora, o sea, el ejemplo más claro es el que estamos teniendo ahora. Hay tonos con los cuales, no sé, hay diferentes tonos, diferentes palabras, diferentes énfasis que yo uso para explicar las cosas, que permiten que, por ejemplo, en una oración, el receptor pueda entender cuando yo empiezo, qué es en lo que quiero hacer hincapié, cuándo termino, y es un tema rítmico, son las pausas, son los colores, las notas, todo. Bueno, O sea, acompaña. en conexión con eso, que si quieren, tipo, lo dejo ahí como anotado para hablar en otro momento, yo creo que tiene un mundo muy particular la escritura, tipo, escribir, inclusive hay varios tipos, ¿no? Hay como más formal, más informal, pero escribir y que una persona se dé cuenta con qué tono le estás diciendo las cosas, a veces es como bastante complicado, o sea, tenés que tener como mucha habilidad y muchos recursos para lograr transmitir un mensaje de una manera 100% adecuada de los dos lados, o sea, el que escribe tiene que saber bien cómo redactar para dar a saber su intención, y el que lee tiene que tener el mismo código para poder leer eso y decir, ok, lo dijo porque está todo piola, ¿entendés? Me pasó, tipo, ahora hace poco me pasó que tuve ahí por ahí unas discusiones así medio en la facu con alguna profesora, pero yo no quiero discutir, tipo, porque está todo mal y quiero que se repudra todo, porque claramente en algún momento quiero probar. pero me pasa que no sé cómo redactarlo para dar a entender mi tono de voz, ¿entendés? Como que estoy hablando lo más tranqui, pero te estoy hablando de algo serio y que me interesa que te des cuenta que esto está bien o esto está mal, y no sé cómo hacer para no que la otra persona no lea y diga, este me está rebardeando, ¿entendés? Pero bueno, nada, será cuestión de indagar sobre la manera de escribir, que no sé, es un mundo totalmente aparte. Pero bueno, más allá de eso, falta charlita, guacho, ya queda un minuto, así que ahora voy a cortar la grabación. No sé si quieren decir algo más, se me cortó la boca. No, yo. Gracias, abogado. De una. Ahora, igual si quieren.